Si en este momento en El Salvador estuviesen ocurriendo uno o más varios casos de corrupción como de los que vimos que se acusó al par de funcionarios mencionados anteriormente, ¿quién lo sabría? ¿Quién lo investigaría? ¿Quién emitiría una sentencia en contra de los implicados? Todo esto se junta en que la razón por la cual Bukele sigue justificando su régimen de excepción es porque la mayoría de esos presos todavía no tienen condena y no la van a tener. Es completamente absurdo que realmente la aguja de la opinión pública esté empezando a tirar hacia la antidemocracia. No podemos permitir algo así. Eso sí que no es liberal. Quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En la nueva derecha estamos ya muy acostumbrados a que los socialistas, los progresistas, la prensa internacional y, bueno, toda suerte de instituciones pretendan acusar a nuestros líderes políticos de ser fascistas, retrógrados, autoritarios, tiranos, llámalo como tú lo quieras. Se lo han dicho a Trump, se lo han dicho a Bolsonaro, se lo han dicho más recientemente a Milei y se lo seguirán diciendo seguramente durante el resto de años que le quedan de su presidencia. Y se lo han dicho también, por supuesto, a Nayib Bukele. Y por muy absurdas que puedan sonar esas connotaciones, es muy importante nunca descartarlas del todo y siempre hacer un proceso de análisis serio de qué es lo que están diciendo para confirmar uno mismo si esa es la verdad de los hechos. Jamás nos podemos conformar a lo que digan estos medios sobre una persona, eso lo sabemos claramente, pero tampoco nos podemos conformar con descartar su veracidad del todo, y mucho menos si a la persona a la que preferimos creerle es al mismo político que se está criticando. Obviamente, un criminal siempre va a negar que es un criminal. Y con eso no estoy insinuando de antemano que Bukele lo sea, pero si lo fuera, créeme, él no te lo diría. Es por eso que en este video vamos a estar explorando todas las controversias del gobierno Bukele y mirando en cada una de ellas qué dice la prensa sobre esas situaciones y cuál es la verdad de los hechos según otras fuentes, para ver realmente si Bukele es el gran héroe El Salvador que él quiere que tú creas que es, o si es un tirano completo como dicen los medios, o la verdad está en algún punto de la mitad. La primera de estas controversias sería la destitución en 2021 del fiscal general de la Nación y de 5 magistrados de la Sala de Constitucional. Así es como titula El Faro, un medio abiertamente de oposición al régimen Bukele, la noticia. Bukele usa a la nueva asamblea para tomar control de la Sala Constitucional y la Fiscalía. En su primera plenaria, la Asamblea Legislativa recién electa en El Salvador, dominada por el partido oficial Nuevas Ideas, aprobó este sábado la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por jueces afines al presidente Nayib Bukele, saltándose el procedimiento constitucional. Lo primero que tenemos que ver entonces claramente es si en efecto se saltó el procedimiento constitucional. Y la respuesta realmente no es clara. Según el artículo 174 de la Constitución dice: la Sala de lo Constitucional estará integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponda elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cual será presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Es decir que, en efecto, la Sala de lo Constitucional es designada por la Asamblea Legislativa, mas no dice nada sobre su posible destitución del cargo. En mi humilde interpretación, esto significaría que, así como están autorizados para designar, estarían autorizados para destituir. Pero no está explícitamente puesto ahí. Ahora, para entender a qué se refiere el Faro con su acusación de que este procedimiento no siguió el debido proceso, tendríamos que ir a Naciones Unidas, que en este artículo de la misma fecha comentan sobre la situación mencionando que los jueces solo pueden ser sustituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo a un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la Constitución o la ley. Y a eso se referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que El Salvador ha ratificado. Ahora, por supuesto, El Salvador en cualquier momento está autorizado moralmente hablando, a salirse de este pacto si así lo considera, la rama ejecutiva, la legislativa, que también pues en este momento se encuentra a favor de Bukele, pero no por eso deja de ser bastante inusual y francamente irrespetuoso a las instituciones y a la independencia de las ramas del poder esta movida de parte del Parlamento. Porque recordemos que esta medida se dio en el día de inauguración de la nueva asamblea,
donde el partido del presidente Bukele había adquirido mayorías en el Congreso, y ellos entraron a la plenaria a inmediatamente votar esta destitución y el cambio de magistrados sin debate, sin nada, sencillamente llegaron a hacer directamente esa destitución y la del fiscal general de la Nación. Es decir, se vuelve claro que el plan de ellos de entrada al Congreso era destituir a estos magistrados y al fiscal. Por iniciativa de varios diputados, solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este Pleno Legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En mi concepto, es supremamente ingenuo pensar que la única razón detrás de esto haya sido con la que se justificaron públicamente, que es que porque en el 2020 los fallos de la Corte hayan atentado contra la salud pública de los salvadoreños al ir en contra de bastantes decretos del Ministerio de Salud en torno a la pandemia. Si se tratara de un presidente de izquierda como lo es Petro, esta medida claramente sería muy criticada por la nueva derecha porque es que la malicia es evidente, no podría ser más obvia. Sin embargo, porque es Bukele, porque mejoró la seguridad, muchos deciden quedarse callados. Ahora revisemos si en efecto esos magistrados son tan afines al gobierno Bukele como lo dice el artículo inicialmente. Los nombres de los elegidos para conformar la nueva Sala de lo Constitucional se conocieron también en la fracción de Nuevas Ideas cuando Cristian Guevara, jefe de la bancada, los leyó esa misma noche. Minutos después, sin evaluarlos, sin conocer sus perfiles más allá de lo leído por Guevara, los diputados oficialistas dieron el poder constitucional a Luis Javier Suárez Magaña, jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Héctor Nahum García, exfiscal y profesor de la Universidad Tecnológica, José Ángel Pérez Chacón, asesor de la Presidencia, Elsie Dueñas Lobo, y a López Jerez, magistrado de la Sala de lo Civil, que sin proceso formal se convirtió esa noche en presidente de facto de la Corte Suprema. Ahora bien, una investigación rápida de las hojas de vida de estos magistrados indica que realmente no son tan afines tal vez al gobierno como parece indicarlo inicialmente el artículo. Por ejemplo, el señor Héctor Nahum García tiene un perfil que, la verdad, es muy propio de un magistrado de una corte constitucional, pero sí tenemos el hecho de que dos de sus magistrados sí estuvieron vinculados al gobierno Bukele, o sea, como funcionarios del gobierno. Ahora, vuelvo a hacer la comparación y la estaré haciendo varias veces en este video porque me parece que es muy importante para poner en perspectiva las cosas si es que tenemos algún sesgo a la hora de ver esta información. ¿Qué pasaría si esto lo estuviese haciendo Petro? Si de la nada en la Corte Constitucional aparecen dos magistrados que han trabajado en el Ministerio de Hacienda de Petro o qué sé yo, algún otro departamento. Dejémoslo a él que divague. Realmente no suena bien, no suena a ser un manejo sensato de la división de poderes del Estado. Claramente estos magistrados siempre van a votar a favor de cualquier cosa que el presidente o el partido del presidente quieran hacer, y eso, sobra decirlo, es supremamente peligroso para la democracia. Por cierto, este nuevo presidente de la Corte, el magistrado López Jerez, en 2016, cuando hacía parte de la Sala de lo Civil, fue señalado de estar negociando favores con el ex fiscal general Luis Martínez, que hoy en día paga condena, entre muchos otros cargos, por enriquecimiento ilícito. Pero si me pongo a ahondar en eso, se me da por las ramas el tema y queda el video muy largo. Así que les voy a dejar solamente este breve audio, que es parte de las pruebas con las cuales se señalan magistrados de su relación con el ex fiscal general. De repente me cae una llamada del número 1. Mira, Oscar, ahí, ese volado ahí, trata de que le dé medidas sustitutivas a la Nibertila. Entonces, no, Luis, mira, le digo, disculpa, aquí sí te voy a pedir una cosa, le digo. Claro, por teléfono no le puedo decir todas las cosas. Aquí te voy a pedir que me ayudes y vos le digas a la fiscal del caso que cambie verbalmente en audiencia su petición de detención provisional a medidas sustitutivas, ¿verdad? Y no era obligación del F1, era pedir medidas sustitutivas, pero iba pidiendo la detención provisional. Yo fui el que le dije a él, mira papá, échame la mano y que ella pida porque vos sabés que esta onda no es así. Esa es la calidad de magistrados que nombra Bukele, ¿cierto? El apartado de la casta política, el diferente, esa nueva derecha independiente.
Y ya que mencionamos exfiscales, vale la pena revisar qué estaba haciendo el entonces fiscal Melara cuando fue destituido a la par que la Sala de lo Constitucional. El argumento de su destitución fue que hay prueba notoria de su vinculación partidaria con el partido Arena. Melara abrió en noviembre pasado una investigación por corrupción contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. Melara también estaba investigando la negociación secreta entre el gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha 13, revelada por el Faro en septiembre de 2020. Ahora de nuevo, para alcanzar a cubrir todo, no vamos a ahondar mucho en esto, digamos, no voy a emitir una opinión sobre si era válido esa justificación para haber destituido a Melara, pero lo que sí puedo decir es que, de nuevo, es supremamente sospechoso, por lo menos es sospechoso cuando no realmente culposo, el estar destituyendo a un fiscal cuando está investigándote a 2 ministros y encima de eso una posible negociación con las pandillas con fines electorales. Es decir, esto no tiene buena presentación por donde uno lo quiera ver. Sencillamente, así fuera remotamente justificado, hay muchísimas mejores maneras de hacer esto, mucho más decentes, respetuosas de las instituciones y mucho que no le ven la cara al país entero. Ahora, para referirnos como tal a las investigaciones sobre las presuntas negociaciones con las pandillas, pues son bastante serias. Esta investigación del Faro es ya muy conocida a través del mundo porque fue tal vez la primera gran controversia internacionalmente conocida del régimen de Bukele. Lo que tal vez no es un hecho tan conocido es las repercusiones que tuvo esa investigación. Por ejemplo, el hecho de que también pasó a ser investigado por la Fiscalía. Yo no sabía eso antes de hacer este video y eso me indica que hay un cierto nivel de seriedad en esas investigaciones que ya pasa no solo ser una cosa de prensa, sino también una operación de la justicia. Ahora alguno podrá decir por ahí, bueno, pero es una justicia manipulada porque, viste, el fiscal se hizo sacar, no sé qué, son fuerzas políticas que quieren hacerle la vida imposible a Bukele. Está bien, válido. Y no miremos más tampoco las evidencias de la prensa, porque también es bien sabido que a la prensa internacional realmente no gusta el gobierno Bukele, todos sabemos eso. Pero si te dijera que tras revisión independiente, hasta la Tesorería Nacional de los Estados Unidos de América creyó el reportaje, creyó en esas fuentes y han sancionado a los 2 funcionarios del gobierno Bukele implicados en el escándalo, ¿qué pensarías? Se tratan de Osiris Luna Mesa, quien es el director de centros penales en El Salvador, y Carlos Amílcar Marroquín, quien es el director de la Agencia de Reconstrucción del Tejido Social. Ambos de estos funcionarios están acusados de permitir reuniones entre jefes de pandillas y pandilleros para organizar a sus grupos delincuenciales desde la cárcel y ellos mismos también reunirse con ellos para artificialmente bajar las tasas de asesinato y de criminalidad en el país antes de épocas de elecciones. Asimismo, los presumen culpables de haberse robado millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador. En consecuencia, la Tesorería de Estados Unidos decidió sancionar las propiedades de este par de funcionarios que tenían en Estados Unidos. ¡Ay! ¡Mis ahorros, mi dinero! Y bueno, ya que al fin mencionamos las pandillas en el video, es hora de entrar en el meollo del asunto, el régimen de excepción. El domingo 27 de marzo de 2022, tras un desafortunado fin de semana particularmente violento en El Salvador que dejó decenas de víctimas del crimen organizado, el gobierno propuso entrar en régimen de excepción y el decreto fue aprobado por cerca del 80% de la Asamblea Parlamentaria. Veamos, de nuevo, según la Constitución de El Salvador, qué representa un régimen de excepción en ese país. Dice, en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele el pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes. 6. Inciso primero. Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan. 7. Inciso primero. Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente, y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Y 24 de esta Constitución. La correspondencia de toda clase es inviolable. Interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra.
Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio del decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo. Toda persona a quien se imputa un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca. Y 13, inciso segundo de esta Constitución. Ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas. El artículo 30, supremamente importante, dice: el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas. En medio de todo es un estado de excepción bastante normal, por contradictorio que eso suene. Dentro de un estado de excepción como el que ameritaba la situación de criminalidad en El Salvador, todos estos derechos es bastante razonable que se suspendan. Tal vez menos el del artículo 6 de la libertad de expresión. No veo muy bien cuál es la necesidad de suspender ese derecho, pero eso no es culpa del presidente Bukele. Así es como está establecido en su país desde la firma de la Constitución. Lo que sí es responsabilidad de Bukele es que este régimen de excepción ya ha sido prorrogado más de 20 veces. Por eso es que en El Salvador ya están a 2 meses de cumplir los 2 años completos bajo régimen de excepción. Por definición eso no tiene sentido, es un régimen de excepción. En la Constitución está puesto para que sea de un máximo de 30 días por una razón, porque se supone que es para combatir circunstancias excepcionales, imprevistas, de solución rápida y poder volver a la normalidad lo antes posible. Sí, está avalada la posibilidad de prorrogarlo sin límite alguno a esa prorrogación. Pero creo que no me equivoco si asumo que los firmantes de esa Constitución jamás tuvieron en cuenta que un presidente algún día iba a llegar a establecer 2 años completos de régimen de excepción. Y es que esto hace rato que dejó de tener justificación. Y lo irónico del asunto es que no tiene ningún sentido precisamente por lo efectivo que fue el régimen de excepción. Si miramos los datos de la Policía Nacional de El Salvador en cuanto a arrestos efectuados y vemos cómo bajó la tasa de criminalidad en el país en los últimos 2 años, podemos darnos cuenta que la gran mayoría de arrestos efectuados a pandilleros o supuestos pandilleros, digamos, se realizó dentro de los primeros 8 meses del régimen, si no es que antes. El resto de ese tiempo ha sido con una cantidad de arrestos ínfima, insignificante y más avances en materia de seguridad, pero de nuevo no tan importantes como lo que hubo en esos primeros 8 meses. Ahora bien, incluso si ese no hubiese sido el caso, si se hubiesen tardado mucho más tiempo en agarrar a todos estos terroristas, la realidad es que hoy por hoy El Salvador es el segundo país de todo el hemisferio occidental más seguro que hay. Entonces, ¿cuál es la necesidad de seguir bajo régimen de excepción? Prolongar la suspensión de los derechos a las garantías en la defensa judicial, a la presunción de inocencia y el derecho a no ser retenido sin causa más de 72 horas. Todo esto se junta en que la razón por la cual Bukele sigue justificando su régimen de excepción y con esa asamblea parlamentaria de absoluta mayoría a favor suyo le siguen firmando una y otra vez el decreto, es porque la mayoría de esos presos todavía no tienen condena y no la van a tener. O al menos eso es asumiendo que no se les empezarán a fabricar evidencias completamente falsas en el futuro cercano. Ahora, esto sigue sin ser información nueva. Son bastantes las ONGs y los medios de comunicaciones los que han indicado similares sospechas de que hay muchos inocentes presos en este momento en El Salvador. Y de nuevo, los seguidores de Bukele tienden a descartar esas afirmaciones únicamente porque vienen de medios que son abiertamente críticos del régimen de Bukele, que son de izquierda, etcétera, etcétera. Y sí, es cierto, tal vez hay algunos casos donde se está luchando por la inocencia de hombres que no son inocentes. Por ejemplo, el otro día me encontré con este documental producido por la periodista Bianca Graulau en colaboración con El Faro, precisamente. Y el corto documental habla de varias cosas interesantes que podré estar mencionando más adelante, pero por ejemplo tiene el siguiente momento en el que una entrevistada que afirma ser una de las tantas víctimas inocentes de los encarcelamientos masivos del régimen tiene en el fondo de su casa lo que parece de lejos ser un graffiti que dice MS, de Mara Salvatrucha. Entonces sí, tal vez hay mucho culpable que afirma ser inocente, y la verdad es que yo desde acá no puedo corroborar una cosa o la otra porque, bueno, no tengo los datos judiciales de las cosas de las que se les está acusando allá.
Pero lo que sí puedo hacer es investigar los perfiles de algunas de las personas presas en El Salvador en este momento para determinar si, basado en su historia de vida, uno podría intuir que sí, son criminales o que no. Pausa ahí. Antes de seguir con el siguiente tema, solamente les quiero aportar una breve serie de datos curiosos para demostrar que definitivamente esta teoría de la prensa sobre la inocencia de los presos no es tanto asunciones y disparates, sino realmente están basados, al final del día, en datos que nos está dando la misma Policía Nacional de El Salvador. Repasemos la imagen previa. 75.163 miembros de maras y pandillas arrestados hasta la fecha en el régimen, según el reporte del 3 de enero de 2024. Especifica que son 75.000 miembros de maras y pandillas, no 75.000 delincuentes en total, no, de maras y pandillas. Pero si han arrestado a 75.000 miembros de maras y pandillas, ¿alguien me explica lo vacío que está el SECOT? El SECOT tiene una capacidad para albergar a 40.000 presos, según las afirmaciones del gobierno, y hasta la fecha de agosto de 2023 estaba ocupado solamente por 12.000 presos. 12.000 presos que están en una cárcel específicamente construida para albergar pandilleros. Hay 12.000 presos. Y el gobierno habla de 75.000 pandilleros capturados desde el régimen de excepción. Y entonces todo el resto, ¿por qué están en cárceles normales? No que son terroristas, no que son personas altamente peligrosas que hay que guardar en este centro penal especializado. Y permítanme, voy más allá. Veamos este otro momento del mismo documental que estaba referenciando anteriormente. Right before the state of exception, Bukele said there were 70,000 gang members in the streets of El Salvador. Since then, almost 74,000 people have been detained. But a report from the National Police of El Salvador leaked in September showed that almost 43,000 suspected gang members were still free. So if there are that many gang members still free, the question becomes, who has the state been arresting? Bueno, pues no pude verificar la afirmación que hace la periodista sobre que el gobierno inicialmente hubiese dicho que eran 70.000 los pandilleros que andaban por El Salvador. Pero lo que sí pude rectificar es que, en efecto, según este informe de la Policía Nacional Civil que publicaron en agosto de 2023, todavía quedan 42.826 pandilleros libres hasta la fecha de ese reporte. 36% de los integrantes totales de las pandillas, según el informe de policía, que dice que en total hay 120.000 hombres de pandillas. 36% libres. A ver, han realizado 75.000 capturas en el régimen de excepción. Aquí hablan de 77.000 que son integrantes de las pandillas detenidos. O sea que todos los capturados son pandilleros. Pero ahorita veremos que en realidad el gobierno afirma que no todo el mundo capturado en el régimen de excepción es pandillero. Entonces son 75.000 los totales capturados, pero son 77.000 los pandilleros específicamente capturados de 120.000 existentes. Todavía quedan 42.000 libres. Seguramente en algún punto de los últimos 6 meses ya has escuchado la historia de los 36 jóvenes colombianos presos en El Salvador que tienen a sus familiares aquí en Colombia luchando por su libertad, ya que reclaman que son presos precisamente injustamente. Pues bien, me tomé la molestia de revisar todos los testimonios que han dado sobre ellos en distintos medios de comunicación como Infobae, Los Informantes, El País, etc. Y me he encontrado con algunas historias que de nuevo no me dicen nada puntualmente sobre su situación legal actual en El Salvador, aunque de eso nadie en Colombia sabe propiamente, pero sí he logrado anotar información sobre algunos de ellos que de nuevo nos dan un perfil de la persona para que quede a nuestro juicio si es posible que esta persona haya cometido los crímenes de los que se le acusa. Tenemos por ejemplo el caso de Edwin Andrés Ruiz Solarte. Edwin tiene 30 años, fue capturado el 20 de julio de 2023, está detenido actualmente en el centro penal de Jucuapa. Su madre conserva en su casa los papeles que demuestran su historia limpia hasta el momento de su captura, que incluyen documento constatando no tener ningún antecedente penal en Colombia y corroborado por El Salvador con el objeto de arrendar vivienda allá, un certificado de residencia temporal en Guatemala como estudiante, pasaporte, libreta militar, certificación del SENA, el pasaje perfectamente legal de ida al país y una suerte de otros papeles que las autoridades salvadoreñas pidieron al momento de capturarlo. Según su madre, en Colombia trabajaba en lo que pudiera de manera honrada. Vendía ensaladas de frutas, era auxiliar del IMPEC,
y conductor de pick-up. Él termina con la idea de irse a vivir a El Salvador porque viajaba frecuentemente a Guatemala para ver a su hermana, y en eso se le ocurre hacer un curso en Guatemala para reforzar sus estudios. Allí conoció a Morelia Molina, ciudadana salvadoreña con quien empezó una relación a inicios de 2022. En marzo, ambos se quedaron en casa de su madre Gloria durante una semana. Ella tuvo que volver a El Salvador por trabajo, mientras él retornó a Guatemala el 25 de abril. En mayo decidió irse a El Salvador para formalizarse con Morelia. El día de su arresto llegó la policía a su casa a realizarle un allanamiento a ver qué le encontraban. Lo que encontraron, según su madre, fue solamente $240 en efectivo, que era su sustento enviado por su hermana mientras se rebuscaba, y sus pertenencias, una cadena, un reloj y un anillo. Le pidieron las facturas de los productos, y al no tenerlas, se los llevaron. Paradójicamente, entre los papeles que tiene guardados la madre, se encuentran todas esas facturas. Las hermanas de Edwin, la que vive en Guatemala y otra que vive en Colombia, las recopilaron con la ilusión de así poderle devolver la libertad, pero no pasó. Inicialmente estuvo detenido en una Bartolina en San Salvador. Una Bartolina es una suerte de CAI o URI, es decir, es un espacio donde apresan gente que aún no tiene orden formal de captura. Y mientras estuvo allá se pudo saber de él gracias a intercambios diplomáticos hasta el 9 de agosto. Sí, duró en una Bartolina más de 2 semanas. Él tuvo una audiencia especial de desembalaje, de la cual hay un correo de registro que la madre guarda. Cuando lo tomaron preso, se le acusaba de agrupaciones ilícitas, lavado de activos y receptación. Receptación es posesión del bien ajeno, más no robado personalmente, es decir, comprar un bien robado. Pero mientras que estuvo en las Bartolinas, se le removió el cargo de lavado de activos. Parece que se le comprobó que el dinero en efecto no era de El Salvador, pero se mantuvo el de agrupaciones ilícitas. El 15 de agosto la Cancillería le informó a la madre de Edwin que sería trasladado al centro penal de Jucuapa, donde, según el país, llevan a todos los extranjeros detenidos por autoridades salvadoreñas. Desde entonces no se sabe nada de Edwin. Ahora, díganme ustedes, una persona con ese perfil, ¿les parece que podría haber llegado a El Salvador a formar parte de una red criminal gigante de gota a gota? Personalmente, yo no creo. Pero toda esta información la voy a corroborar en un video futuro en el que estaré investigando más a fondo los casos de cada uno de estos jóvenes, para que me conste con mis propios ojos y oídos si estos jóvenes pudieron ser capaces de ser los criminales de los que los acusa Bukele que son. Ahora, algo que me llamó mucho la atención en el resto de testimonios que estuve viendo es que todos tenían un crimen acusado en común, el de agrupaciones ilícitas. Y luego me enteré que este cargo de agrupaciones ilícitas no es un factor común solamente entre los colombianos acusados de pertenecer a la red de gota a gota. No, de hecho es el cargo que comparten más del 60% de los presos en el sistema salvadoreño en este momento. Ahora, la ventaja para los resultados del régimen con esta acusación es que es supremamente flexible, porque como dije, agrupaciones ilícitas es una especie de concierto para delinquir. Y si lo estás acusando de concierto para delinquir, pues no tienes que tener la misma rigurosidad de pruebas de en qué sentido iban a delinquir. Y es así como los pueden meter presos tan fácil. Misma razón por la cual el SECOT de nuevo tiene menos de 20.000 presos, pero el total de presos en ese momento es más de 70.000. Porque la mayoría de esos ni siquiera tienen forma de demostrar que son parte de pandillas o algo por el estilo. Nada que ver. Es una simple delincuencia común no especificada que sencillamente se sabe que no es de pandillas. O sea, es un chorro de babas. Ahora, es válido preguntarse también, por supuesto, cuál es el punto de todos estos arrestos. ¿Para qué efectuar decenas de miles de arrestos falsos? ¿Qué gana el gobierno con eso? Popularidad. Resultados. Y con esas dos cosas, poder. Se los dejo de este tamaño, es muy sencillo. En este momento la rama ejecutiva del poder en El Salvador tiene funciones extralimitadas gracias al régimen de excepción. Controlan completamente la asamblea parlamentaria y por ende el máximo órgano de la rama legislativa del país. Y como también vimos al inicio, se tomaron las máximas instancias de la justicia a trancas y mochas. Es decir, en este momento Bukele, o bueno, si no lo queremos ver como un tirano monolítico, el partido de Bukele, las fuerzas políticas de Bukele, controlan absolutamente todo el poder público en El Salvador. Indisputado. Siendo así las cosas, les planteo un escenario hipotético. Y no es para estar aquí haciendo una acusación adicional, pero pues, sencillamente imagínenselo. Si en este momento en El Salvador estuviesen ocurriendo uno o más varios casos de corrupción como de los que vimos que se acusó al par de funcionarios mencionados anteriormente, ¿quién lo sabría? ¿Quién lo investigaría?
¿quién emitiría una sentencia en contra de los implicados? Nadie. Si en este momento todo el aparato del Estado es pro Bukele y todo el pueblo también es pro Bukele, por supuesto, ¿quién los va a detener de estar robando plata o de estar malversando fondos? Nadie. Y es que ese es el fundamental peligro de los gobiernos totalitarios y autócratas. Más allá de la ideología puntual del gobierno y cuánta oposición tengan a ella, lo gravísimo de una autocracia como estas es que el día que los funcionarios públicos empiecen a delinquir, a ser corruptos, nadie los puede detener. Físicamente no existen los medios para detenerlos. Y lo peor es que la mayoría del tiempo la gente feliz ni se da cuenta. Y ahora, en el caso particular de El Salvador, no me meto a juzgar, porque pues bueno, hay que decir las cosas como son. El Salvador antes de Bukele igual era un país, por temas de seguridad exclusivamente, no viable. En ningún sentido de la palabra, no era un país viable. Y pues ahora tienen seguridad, esa seguridad les ha dado desarrollo económico, etcétera. Digamos, yo entiendo en ese caso por qué son felices con el actual gobierno, porque aprobarían de él. Pero a propósito de la aprobación del gobierno por los salvadoreños, ¿sabían ustedes que Bukele tiene su propio aló presidente y periódico Vida? Así es, un buen tiempo antes de que Petro se inventara usar los medios públicos para hacerse propaganda política 24/7, el primero de estos dos gobernantes en copiar el modelo castrochavista de la propaganda política fue Nayib Bukele, no Gustavo Petro. Miren ustedes qué hacen con esa información. Pero bueno, siguiendo con la idea, pues sí, en efecto no puedo juzgar al pueblo salvadoreño en este caso particular. Pero es que lo de ellos no es un caso aislado. En general, desafortunadamente en Latinoamérica hace un buen tiempo venimos viendo una constante depreciación del valor de la democracia en la opinión pública. Yo quiero contarles a ustedes con mucha preocupación, ahora salió el Latino Barómetro y solo 44% de los ciudadanos de América Latina creen que la democracia es útil, solo el 44%. 32% son indiferentes a la autocracia o a la democracia. Esto es gravísimo, sobre todo en un continente que ha tenido históricamente tantas dictaduras como el nuestro. Es completamente absurdo que realmente la aguja de la opinión pública esté empezando a tirar hacia la antidemocracia. No podemos permitir algo así. Eso sí que no es liberal. Y sí, todo tiene su razón de ser. Si la gente está prefiriendo eso en estos momentos, entre otras es porque el sistema democrático en todos nuestros países ha fallado en producir buenos resultados. Pero eso es por subdesarrollo, no porque la democracia en sí misma sea un sistema fallido. Si no, preguntémosle a los máximos representantes del liberalismo que existen actualmente en nuestro continente: Milei, Alberto Venegas, Axel Kaiser. Y no solamente a ellos, consultemos las obras de los padres de la ideología liberal en los siglos XVIII y XIX. Todos estos ideólogos pasados y presentes tienden a estar de acuerdo en una cosa: existe un modelo utópico que es este del anarcocapitalismo que, siendo completamente pragmáticos, no sería posible implementar de manera viable en la sociedad actual. Y existe, desde la democracia, el mejor intento de tener un Estado liberal. Y ellos todos pueden confirmarte que el único modelo de gobierno actual, tangible, vigente, que funciona con el liberalismo es democracia. Monarquía liberal no la hay. Dictadura liberal obviamente no la hay. Mejor dicho, es que si Bukele fuese un hombre honesto, de verdad desinteresado y sencillamente entregado a la mejoría de su país, no estaríamos en un fin de semana de elecciones donde él, contra lo que inicialmente decía la constitución de su país, se está volviendo a lanzar a la presidencia, sino que él se habría apartado, dejar que alguien con sus mismas ideas hubiese continuado su legado. Pero no, porque es que tiene que tratarse sobre él, tiene que alimentar su complejo mesiánico y sobre todo, según él, ese es el único método que le sirvió a El Salvador. Ni siquiera métodos necesarios para lograr los resultados. Esa es tal vez una de las mayores lecciones que yo les quiero dejar en este video. Si lo pensamos con cabeza fría, si nos ponemos la mano en el corazón, ¿algo de todo esto era necesario? ¿Era necesario extender el estado de excepción por 2 años enteros para combatir el crimen cuando la mayoría quedó exterminado dentro de los primeros 6-8 meses? ¿Era necesario cambiar a todos los magistrados de la Corte Constitucional para ejecutar un buen gobierno? ¿Era necesario cambiar al fiscal de improviso? ¿Es necesario el tratamiento que se le está dando a los presos en el SECOT? Que yo sé que no es un tema que trabajé en el video, pero
lo menciono súper rápidamente, una cadena perpetua que pasará a ser 100% del tiempo encerrado con otros 60 hombres en una celda común, con unas planchas metálicas para dormir porque ni camas tienes, y literalmente no te ponen a hacer nada, todo el día, hacer nada. Eso es una condena peor que la muerte. Y lo peor es que ni siquiera tiene sentido, porque el SECOT le drena recursos al Estado en mantener a esas plastas que sobreviven ahí hasta que se mueran, en vez de al menos ponerlos a trabajar en algo, en producir ellos mismos algo para la nación. Para esa gracia les saldría infinitamente más barato y más eficiente sencillamente condenarlos a silla eléctrica y ya. El punto. Nada de esto era necesario. Bukele podría haber dado todos los resultados que dio su gobierno sin inflar cifras de arrestos, sin arrestar inocentes, van atados de la mano, sin todo lo otro que he mencionado. No era necesario. Pero lo hizo porque es que su objetivo no es solamente la mejoría del país, sino la concentración del poder absoluto en sí mismo. Y bueno, sobre el distópico gobierno de este señor hay mucho más que podría decirse, pero hasta aquí tengo que dejar el video. Si quieres verificar por ti mismo toda la información que te he presentado, voy a estar dejando los links a mis fuentes en la descripción de este video. Si quieres puedes revisarlas. Si detestaste el video, eres bienvenido a madrearme en los comentarios. Si lo adoraste, por favor te pido que te suscribas al canal para ver más y sobre todo que compartas el video, ya que tú al darle clic a los links de abajo te sales de YouTube y a YouTube no le gusta cuando un video lo saca de su plataforma, entonces el algoritmo me va a matotar el video. Así que si quieres me podría ser de gran ayuda compartiéndolo a cuantos amigos y conocidos quieras. Aquí los dejo y recuerden que la libertad debe ser un camino puro.